Bienvenidos nuevamente al curso de Metodología de la Investigación 1. Ya hemos avanzado sobre los primeros postulados teóricos de la investigación científica, así como las etapas y actividades propuestas que conforman el proceso de investigación. Ahora bien, es importante señalar que estas actividades y etapas tomarán ligeras variaciones en función del enfoque que tenga la investigación, sea esta de tipo cualitativa o cuantitativa. En esta serie de 3 videos veremos las principales características y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. En este video nos abocaremos a revisar las características principales del enfoque cuantitativo. Sigamos avanzando. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. De hecho, recordemos que el proceso de investigación cuantitativa está conformado básicamente por 10 fases según lo proponen Hernández y colaboradores, siendo la primera fase la idea, la segunda fase el planteamiento del problema, la tercera fase la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico para luego pasar a la visualización del alcance del estudio. Posteriormente elaboramos las hipótesis y definimos las variables con lo que podremos realizar el desarrollo del diseño de investigación en la fase 6. Con esto pasamos a la fase 7, que es la definición y selección de la muestra, sobre la cual haremos la recolección de los datos en la fase 8 y posteriormente estos datos serán analizados en la fase 9 para finalmente elaborar el reporte de resultados en la fase final. A partir de la premisa anterior, se tiene entonces que el enfoque cuantitativo se caracteriza principalmente por 1. Planteamiento del problema. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 2. Del diseño de investigación. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente, es decir, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y eventualmente la teoría. Y precisamente sobre las hipótesis, por ahora denominémoslas creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Y la recolección de los datos se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el mundo real. Continuando con las características del enfoque cuantitativo, tenemos que el análisis a través de métodos estadísticos, debido a que los datos son producto de mediciones,
Se representan mediante números, es decir, cantidades, y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 6. Experimentación o pruebas causa-efecto. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles distintas o rivales a la propuesta del estudio, hipótesis, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación y o las pruebas causa-efecto. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, las hipótesis, y de los estudios previos, que es la teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos se observan y o miden, no deben ser afectados por el investigador. Este debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Otro grupo de características nos indican que los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, es decir, el proceso del que ya hablábamos anteriormente, y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. 10. Deducción y capacidad de replicar resultados. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, es decir, la muestra, a una colectividad mayor, es el universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Búsqueda de relaciones causales. Al final, con los estudios cuantitativos, se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías que explican y predicen. Validez y confiabilidad. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Entre las últimas características definidas por los autores se encuentran: razonamiento deductivo. Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, y la ocurrencia en la realidad externa al individuo. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Es decir, según Grinnell y Creswell, hay dos realidades. La primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas. Estas llegan a variar desde ser muy vagas o generales, como las intuiciones, hasta ser creencias bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella. Por ejemplo, la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, una enfermedad como el SIDA, etc., ocurren. Es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. Bajo esta premisa, resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador.
Entonces, cuando hay vemos que hay dos realidades. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, éstas deben modificarse o adaptarse a tal realidad. Lo anterior se visualiza en la figura, es decir, notemos que la realidad no cambia, es la misma. Esta realidad objetiva no cambia, es la que llamamos la realidad del fenómeno. Y lo que se ajusta es el conjunto de creencias o hipótesis del investigador y, en consecuencia, la teoría. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. Entonces, acá observamos en la figura que esta primera realidad, que es la realidad interna, la realidad subjetiva, son esas creencias o hipótesis del investigador. En la investigación cuantitativa hacemos un enfrentamiento a la realidad externa, la realidad objetiva, que es el fenómeno que ocurre. En este caso, si ambas realidades coinciden, la realidad subjetiva con respecto a la realidad objetiva, podemos aceptar entonces esas creencias, esas hipótesis del investigador como válidas y por lo tanto se prueba la teoría. Si por el contrario dichas realidades no coinciden, entonces se rechazan las creencias, o sea, las hipótesis del investigador, y se debe modificar junto con la teoría. Porque recordemos que la realidad objetiva como tal no cambia, esa va a seguir estando allí. Es lo que nos intentan explicar Fernández, Hernández y Baptista. Y bien, hasta aquí hemos culminado con este primer recorrido introductorio por el enfoque cuantitativo de la investigación científica. Entonces nos vemos en el próximo video.